Sin duda alguna el éxito del tráiler o trailers en este caso de Godzilla vs Kong es innegable y ha generado un enorme boom en las redes sociales y muchos estamos esperando con ansias el estreno de esta película. Y bueno, hoy en este vídeo, tal y como veis por el título, voy a abordar un tema del cual pues no he visto que nadie hable demasiado. Seguramente a lo mejor puede ser que se haya hablado bastante anteriormente, pero recientemente ya os digo yo que nadie está hablando del tema. Y me refiero a si veremos o no nuevas criaturas que aún no han sido mostradas en los dos trailers que nos han sido revelados de esta cuarta entrega del Monsterverse hasta ahora, ¿no? Que han sido dos, ha sido el primer tráiler, que es el original, que tiene ya 50 y pico millones de visitas, y luego está la versión japonesa, que es básicamente lo mismo, pero con alguna que otra escena diferente o extendida, ¿no? Y que ya de hecho hemos analizado ambos trailers en el canal. Es más, por aquí arriba os dejo la lista de reproducción por si aún no los habéis visto. Y dicho esto, deciros de que yo soy Blaken y hoy, repito, tal y como veis por el título, vamos a hablar de los Skullcrawlers. Estas criaturas que pudimos ver por primera vez en el Monsterverse en la película de Kong Skull Island. Y bueno, pues debo decir de primeras que el diseño de estas criaturas, de estas bestias en forma de lagarto gigante con dos patas y cola enorme, pues me ha encantado, tío. En especial el diseño, como no, del ejemplar más grande que aparece o que vemos en la película y que tiene varios enfrentamientos con Kong, y en uno de ellos básicamente lo vapulea. Lo que pasa es que sí es verdad que Kong estaba muy débil por el napal, ¿vale? Que había tenido ahí una confrontación con los soldados, y pues este bichaco pues lo vence fácilmente. Sin embargo, pues no lo mata, pues por conveniencia del guión, porque ya os digo que aquí estaba muy vendido Kong, pero bueno, obviamente no puede morir porque si no, pues se acaba ahí la película. Y bueno, pues ya más adelante tenemos ese enfrentamiento más épico y demás, donde acaba muriendo el Skullcrawler por tomar decisiones un poco extrañas y que no tienen sentido. Pero bueno, total, aún así el bicho me mola. Y de hecho recordemos que fueron estos bichos los que básicamente aniquilaron a la especie de Kong, matando a todos y cada uno de ellos y solo quedando Kong como pues último miembro de su propia especie. De hecho, así se nos comenta en la película brevemente y también se nos detalla en el cómic Skull Island The Birth of Kong, donde vemos básicamente morir tanto a la especie de Kong como a los propios padres de este último, que son abatidos por una horda inmensa de Skullcrawlers gigantes, mientras Kong estaba escondido. La verdad es que brutal, sinceramente. De todas maneras, lo que quiero hablar en este vídeo más específicamente es de la posibilidad de que exista un Skullcrawler que aún no hemos visto en ninguna de las películas del Monsterverse estrenadas a día de hoy. Ya que si bien la criatura que vemos en la película, es decir, este Skullcrawler que vemos en pantalla, es bastante grande, eso nadie lo niega, también sabemos que Kong, durante los acontecimientos de Skull Island, es un adolescente, o sea, es un titán que aún no ha llegado a su tamaño adulto, y que luego ya vimos en los trailers de Godzilla vs Kong lo grande que se ha hecho, ¿vale? Y claro, estaba pensando, ¿qué pasaría si pasara lo mismo con los Skullcrawlers? Es decir, que estos bichos que vemos en la peli pues pueden crecer todavía más. Esta idea surgió a partir de una figura de la línea de Godzilla vs Kong, Playmates, y que muestran un Skullcrawler, ¿vale? Con un color rojo en la parte superior de su cuerpo. Y que bueno, viene con una especie de nave, una especie de vehículo aéreo. Y diferentes usuarios, ¿vale? Han intentado descifrar qué escala, qué tamaño tendría este bicho, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un ejemplo bastante bueno, a mi parecer, de Goji Center, ¿vale? Y vemos aquí el vehículo y luego lo vemos aquí comparado a escala con lo que sería el bicho. También tenemos a Godzilla de fondo y, amigos, este bichaco es mucho más grande que el visto en la película, ¿vale? Que estoy hablando del más grande visto en Kong Skull Island, pues este es como 3-4 veces más grande, o sea, increíble. De hecho, apoyado sobre sus patas es como de la mitad del tamaño que Godzilla. Pero recordemos, ¿vale? Que estas criaturas se pueden levantar usando su cola, ¿vale? Como vemos en esta imagen, por ejemplo. Brutal, o sea, si de verdad este bicho sale en la película, puede ser una pasada. Sí, bien, a mí personalmente me encantaría, dudo que si esta criatura sale, ¿vale? En el caso de que, bueno, pues esto no sea solo una figura por vender y ya está, sino que sí, de verdad sea una criatura que aparece en la peli, como digo, pues puede ser que aparezca solo para pegarse con Kong, como vemos que pasará con los Warbats, ¿vale? Que ya lo hemos visto ahí a estas especies de cobras gigantes voladoras, que se pegan con Kong y parece que Kong les va a dar pal pelo. Pues lo mismo seguramente pase con este Skullcrawler. Que por cierto no sé cómo llamarle, o sea, claro, porque pensad que si se confirma que este bicho es básicamente un titán, pues tendría que tener un nombre en plan, no sé, Skullcrawler Prime o Skullcrawler Titán o Gigante Mega Skullcrawler, lo que sea, ¿vale? Cualquier cosa, pero bueno, ya hay un montón de fanmates por ahí que lo ponen al bicho como más rojo, más grande, y la verdad es que eso me flipa, tío. Además, una cosa muy importante que me gustaría ver es más de la Tierra Hueca, ¿vale? Este mundo que, bueno, se supone, ya nos explicaron, nos hablaron un poco de él, tanto en Kong Skull Island como en Godzilla King of the Monsters, ¿vale? Se nombra un poquito, de hecho más en Skull Island, y es que, bueno, es como una especie de mundo dentro del nuestro, ¿no? Es como eso, una especie de red de cavernas gigantescas, ¿no? Es como una especie de eso, como de otro mundo dentro de
del centro de la Tierra, donde viven muchos titanes, de entre ellos los Skullcrawlers. Recordemos que Skull Island en el Monsterverse es como un punto de salida. De hecho, existe una teoría que me gusta mucho y que tiene toda la lógica, y es que cuanto más cerca están del núcleo de la Tierra, ¿vale? Más pegados están a la Tierra hueca, más cerca de ella, pues son más grandes porque absorben más radiación. Entonces sería que este Skullcrawler, ¿vale? Según esta teoría, pues absorbiera esa radiación y por eso es tan grande, por eso es inmenso. Y la verdad es que yo creo que ver más criaturas, ver más cosas por ahí, tío, estaría guapísimo. Espero que profundicen en la Tierra hueca y que veamos ahí, no sé, a Kong pegarse con un montón de bichos aparte de los Warbats. Y en ese caso, pues salga mi queridísimo Skullcrawler gigante, ¿vale? Pero bueno, esa sería mi opinión y ya me diréis vosotros por comentarios si queréis ver a este Skullcrawler gigante en el supuesto e hipotético caso de que aparezca o si os da más bien igual. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.